Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino que en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien, gracias, Jerónimo. Ahora le pido a Pedro que lea desde el 24 al 30. Otra historia interesante. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esa palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gracias, Pedro, y pido ahora a Miriam el resto. Otra historia interesante. Perdón. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gracias, Miriam. Pues tenemos este tema inicial que vamos a ver: confrontación con la oposición. En este capítulo, Marcos presenta una vez más al Señor como siervo de Dios, enseñando, manifestando su misericordia y su poder en consonancia con esta misericordia. Y le presenta como un hombre de acción que realiza sus actividades de una manera que llamaría la atención al ciudadano romano de aquella época y a cualquier persona interesada en dejar un trabajo bien hecho y concluido. Y ciertamente Jesucristo dejó su obra o trabajo de redención del ser humano bien hecha y concluida de una vez y para siempre, como así aparece luego enfatizada en la carta a los Hebreos. Capítulo 9, versículos 12 y 26, así como en el capítulo 10 de Hebreos y versículos 12 y 14, aparece esta frase: una vez y para siempre, que quiere dejar muy claro que ya no hay más que hacer para la obra de salvación del hombre, porque está realizada, y ahora lo que le toca al hombre es decidir si la acepta o la rechaza. Bueno, pues primeramente, tradición frente a la palabra de Dios. Un tema que nos parece que a lo mejor a nosotros no nos afecta, pero ya veréis cómo afecta hoy en día también a todas las iglesias, porque debemos de tener cuidado qué valoramos y todas aquellas costumbres o tradiciones que tenemos que no las consideremos nunca como si fueran palabra de Dios. Jesucristo, en esta porción, que hemos primeramente leído desde el versículo 1 al 23, nos hace entender lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es lo que sale de la boca de Dios, no las doctrinas inventadas que salen de la boca del hombre para sus propios intereses. Así que vino, curiosamente, como dice el versículo 1, una delegación de líderes religiosos desde Jerusalén para evaluar a Jesús.
se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Esto en sí mismo es bueno, si se hace de forma noble y adecuada, como hicieron los habitantes judíos de la ciudad de Berea, cuando el apóstol Pablo les predicó el Evangelio. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, versículos 10-11, dice así que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y podían haber hecho lo mismo los escribas y todos los que pertenecían al grupo de los fariseos. Pero estos lo que hacían era evaluar a Jesucristo y sus discípulos desde la tradición y doctrinas inventadas por ellos, y no desde la perspectiva de la palabra de Dios, como hicieron los habitantes o los que estaban en la sinagoga de Berea. Quien se deja llevar por la palabra de Dios busca la gloria de Dios. Cuando cambia o altera esta palabra, es clara señal, entre otras, de que busca su propia gloria y provecho. En los tiempos de Jesús, los judíos habían endurecido hasta tal punto la exigencia de una obediencia inflexible y escrupulosa a las tradiciones establecidas por diversos rabinos, en este caso respecto a los lavamientos, que se había convertido en un distintivo del judío piadoso. Fijaros hasta qué punto llegaban, que un rabino judío llamado José llegó a decir: aquel que come con las manos sin lavar peca tanto como el que se acuesta con una ramera. ¿Dónde dice esto la palabra de Dios, la ley de Moisés? En ningún sitio. Lo decían ellos y eso ya daba más valor que la propia palabra de Dios. Ahora, no les importaba con esto de la comida si el pueblo comía o tenía para comer, solo si se habían lavado las manos, como ellos decían, antes de comer. Y no prestaron atención a la misericordia de Cristo, multiplicando los panes y los peces para dar de comer a la multitud con hambre. Solo les interesaban sus normas religiosas externas. Tampoco querían considerar el impactante ministerio de sanidad que Jesús estaba llevando a cabo en toda la región. Y se defendían o excusaban de las exigencias del amor, escondiéndose detrás de sus vacías tradiciones religiosas. El Señor, por supuesto, percibió con claridad que su religiosidad y aparente piedad le servían para esconder un corazón malo y perverso. Aunque quisieran hacer creer que su deseo era honrar a Dios por medio de sus lavamientos, en realidad lo que manifestaban era su orgullo humano por ser parte de un pueblo especial y su desprecio total a los gentiles y los pecadores, con los que no querían tener ningún tipo de relación. De ahí sus continuos lavamientos al volver de la plaza, como hemos leído, por si algo que ellos hubieran tocado había estado en contacto con un gentil. Ahora, ¿cómo habían llegado a ese punto? El primer paso, pues consistió, como estamos comentando, en agregar a las Escrituras sus tradiciones como suplementos útiles. El segundo fue colocarlas a la misma altura de la palabra de Dios y darles la misma autoridad. Y el último fue honrarlas más que a las Escrituras y hacer descender a estas de su primer lugar. Ahora, ¿cuál es la fuente de la autoridad? Es algo que siempre tenemos que tener claro y creo que aquí en esta congregación lo tenemos. Porque la cuestión sigue siendo fundamental también para nosotros. ¿Qué autoridad aceptamos? ¿En base a qué autoridad aceptamos ciertas doctrinas y rechazamos otras? ¿Hay algún árbitro independiente que ponga fin a la controversia? ¿Puede una iglesia complementar las Escrituras con la autoridad de las tradiciones? Las diferentes respuestas a lo largo de la historia que se han dado a estas preguntas han dividido a la llamada cristiandad, entre comillas, de forma radical hasta nuestros días. Porque ¿qué relación hay entre la tradición y la Biblia? Bueno, tradición significa sencillamente lo que una generación transmite a otra. El propio Señor Jesucristo, cuando estaba contestando
en el versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Si lo que una generación transmite a otra es solo la Biblia, entonces las palabras, escrituras y tradición serían sinónimas y no habría problema. Pero la cuestión es más compleja que esto, ya que cada generación ha procurado entender y aplicar las escrituras y por lo tanto ha entregado a la generación posterior tanto las escrituras bíblicas como la interpretación de las mismas, es decir, su propia tradición. Y todos sabemos que según en la denominación en la que estés, pues hay unas diferentes comprensiones y una tradición en cómo aplicar o interpretar determinadas cuestiones de la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, si no sabemos diferenciar entre una y otra, pronto podemos encontrarnos en una posición parecida a la de los fariseos en los tiempos de Jesús. Y a veces ha ocurrido. Alguna costumbre que había, tenías que cumplirla porque si no parecía que estabas en contra de la palabra de Dios. En algunas iglesias durante un tiempo, si un predicador no venía con americana y corbata, parecía que estaba fuera de la voluntad de Dios. O sea, muy fácilmente los seres humanos tendemos a añadir cosas que luego nos parece que se tienen que cumplir como si fuesen palabra de Dios revelada. En este sentido, debemos recordar que la Iglesia en sus comienzos aprendió a juzgar toda enseñanza por medio de la tradición apostólica escrita, comprobando si lo que decían otros estaba de acuerdo con la enseñanza recibida. Fijaros cómo el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el versículo 3 y versículo 6, les dice: «Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros». La enseñanza apostólica es una enseñanza con la autoridad del Señor. Entonces también les servía, lógicamente, para poder discernir aquello que venía de parte de Dios o no venía de parte de Dios. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús frente a la tradición humana? La postura de Jesús fue totalmente clara y se podía resumir así. La autoridad no reside en la tradición humana, sino solo en las Escrituras. Así que se oponía a cualquier enseñanza que estuviera en conflicto con la ley divina. Por lo tanto, su defensa de la inspiración de toda la Escritura le llevó a censurar duramente tanto a los fariseos, que añadían a la palabra de Dios, como a los saduceos, que le quitaban. Los fariseos pretendían adorar a Dios mediante sus complicados rituales, pero Jesús utilizó las palabras que el profeta Isaías había dicho a los judíos de su tiempo para mostrarles que era imposible adorar a Dios en base a tradiciones añadidas a la palabra de Dios. El texto que tenemos ahí reflejado, Isaías 29:13, que el Señor lo volvió a retomar aquí en esta situación, de por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamientos de hombres que ya se inventaban, se enseñaban y se decía que eso era la voluntad de Dios. El problema seguía siendo el mismo en esos momentos. En lugar de reconocer la palabra de Dios como su única autoridad en todas las cuestiones de fe y conducta, esquivaban las claras demandas de las Escrituras con sus propias tradiciones humanas. Por lo tanto, su culto a Dios era superficial, de labios, como decía el profeta Isaías de parte del Señor, pero no de corazón. Una adoración que no surge de un auténtico conocimiento de Dios a través de su palabra no puede ser auténtica adoración. En realidad, lejos de honrar a Dios, su ritualismo solo servía para que se gloriaran a sí mismos delante de los hombres, delante de los demás hombres, por los fieles cumplidores que eran de sus propias leyes. El Señor Jesucristo, recordad, como ya hablando con la mujer samaritana, le decía que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y el decir en verdad se estaba refiriendo a la palabra de Dios, como en esa oración
de Juan 17, el Señor Jesucristo decía a su Padre, tu palabra es verdad. Así que una oración que no es en verdad, en base a la palabra de Dios, es una oración que Dios no la va a recibir. Y otra de las grandes diferencias que Jesús puso de manifiesto entre la Escritura y la tradición es que mientras que la primera apuntaba al interior del hombre, la segunda, la tradición, lo hacía a lo externo. En estas condiciones, Dios no podía aceptar su adoración. Habían olvidado algo fundamental. Cuando se trata de adorar a Dios, es el corazón lo que Él mira, principalmente. Era necesario desenmascarar ante el pueblo la perversidad que se escondía detrás de la apariencia de bondad y ortodoxia de los fariseos, por lo que Jesús se mostró realmente duro, llamándolos hipócritas. Y cuando el Señor es duro es porque hay una intención de corazón deshonesta. O sea, una cosa es que en un momento dado uno pueda caer en una hipocresía por la debilidad, y otra cosa es tomar la hipocresía como un estilo de vida. El apóstol Pablo, recordad, como aparece en el capítulo 2 de Gálatas, que tuvo que reconvenir al apóstol Pedro porque se apartaba de los gentiles. Y decía, y de esta hipocresía también los demás, juntamente con Bernabé, le siguieron. Pero fue un momento puntual de miedo. Y a veces nos puede pasar a nosotros que por miedo queramos en un momento dado aparentar algo. Pero una cosa es un pecado circunstancial y otra cosa es tomar la hipocresía como un estilo de vida, que era lo que le pasaba a los fariseos, por lo cual eso no lo podía aceptar el Señor, porque caían en hipocresía porque tenían la intención, no por un momento de debilidad, como le pasó en esa ocasión al apóstol Pedro. En cuanto al origen de la tradición, los fariseos afirmaban que había sido dada por Moisés de forma oral, pero Jesús no aceptó este punto y estableció una diferencia entre lo que Moisés dijo y lo que ellos decían. Fijaros como en el versículo 10 el Señor Jesucristo argumenta, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Lo que Moisés dijo y lo que vosotros decís. Así que lo que verdaderamente tiene autoridad, y lo deja aquí el Señor Jesucristo claro, es aquello que viene de parte de Dios, aquello que transmitió a Moisés. Obviamente la tradición es humana y por lo tanto tiene los mismos defectos y errores que cualquier otra obra humana. La tradición surge de la interpretación hecha por hombres imperfectos y pecadores y, por lo tanto, nada fiable. Así que, efectivamente, en cualquier situación, sea quien lo diga, sea que lo diga yo, cualquier otro de los ancianos, sea que lo diga cualquier otra cosa, como no esté corroborado por la palabra de Dios, no tiene autoridad. Y en conciencia, pues ninguno de vosotros tenéis por qué seguirlo, porque la autoridad viene de parte de Dios y a través de su palabra, no viene de lo que digan los hombres, obviamente. Y todos observamos ciertas tradiciones. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a decirlo así, la tradición de que cada semana participamos del pan y del vino. Otras congregaciones lo hacen cada mes. Vale, el problema está cuando queremos imponer una costumbre. Se pueden aceptar esas costumbres que no contradicen la palabra de Dios, que la cumplen porque es palabra de Dios, es voluntad de Dios que recordemos, hagamos memoria de cómo fue nuestra salvación, de cómo Jesucristo entregó su cuerpo y derramó su sangre. Pero bueno, si otras personas quieren hacerlo cada mes, bueno, pues eso no hay que entrar en conflicto y tener que imponerse o nuestro esquema o el esquema de otra congregación. El problema es, como ya dije antes, si no sabemos diferenciar entre lo que es la propia palabra de Dios, el mandamiento, y la forma de cumplirlo también, que puede en este sentido pues entenderse de que debe de hacerse cada semana. Los primeros discípulos dice que cada día tomaban el pan con alegría y sencillez de corazón. O sea que en estas cuestiones ya sabemos que ante todo lo importante es el principio, el fundamento. El problema es cuando, como digo, queremos que la forma de cumplir algo tiene que ser exactamente igual para todos, ¿no? Así que debemos de
cuidarnos siempre en centrarnos bien, como estamos examinando en la palabra de Dios. Bueno, sigamos adelante, porque sobre este tema podríamos estar hablando y hablando tantas cosas y seguro que podría haber muchas preguntas, pero también tiene cosas muy interesantes este capítulo 7. La mujer sirofenicia, como aquí aparece, ¿verdad? Y vemos ahora, a partir del versículo 24, que Jesús entra en territorio gentil. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. La región de Tiro y Sidón fue además el hogar de la gran enemiga del profeta Elías, la malvada Jezabel. Allí nació y con la cual se casó el rey Acab de Israel. Y al final fue, pues como sabéis, aquellos ya que habéis leído esa parte del Antiguo Testamento, fue seducida, fue influenciada hasta el punto que esta Jezabel mató a muchos profetas de Dios y a la vez promocionó cantidad de profetas. En aquella ocasión en que se enfrentó Elías a los profetas había hasta cientos de ellos, 800 si no recuerdo mal. Así que con semejante pasado escabroso, ¿quién querría pasar o acercarse por allí? Pero la gracia de Dios no se para por barreras de ningún tipo. Sobre la mujer de esta porción, el evangelista Marcos, como es típico de su evangelio, omite cualquier detalle que no tenga relevancia para el fin que persigue. Nos dice que era griega y sirofenicia de nación. Mateo en su evangelio simplemente dice que era cananea, en Mateo 15, versículo 22. La insistencia de esta mujer, que en el evangelio de Mateo se dice que daba voces detrás de Jesús y sus discípulos, no solo manifiesta el dolor y la ansiedad de una madre por su hija atormentada, sino también la fe en que Jesús acabaría, por su misericordia, sanándola. Los problemas que los cananeos habían causado a los judíos desde los tiempos de Josué, sucesor de Moisés, eran considerables. Por tanto, se les despreciaba y en el mismo templo de Jerusalén se levantaba pues un gran muro para evitar que los gentiles entraran en los atrios de los judíos, avisando de la pena de muerte en el caso de que lo hicieran. ¿Derribaría Jesús esta pared de separación intermedia y eliminaría la distancia espiritual que había entre judíos y gentiles? Años después, en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dijo que sí, por la obra de Cristo en la cruz. Vamos a leerlo, como lo expresa el apóstol Pablo, muy interesante. Efesios 2, desde el versículo 11 al 16. Y dice así, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Como veis, pues está bastante claro. Además, Dios había ya dicho en la ley de Moisés que cada cual pagaría por su pecado, ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Si vamos al capítulo 24 de Deuteronomio, allí lo expresa de esta manera. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado.
Y luego el profeta Ezequiel, en el capítulo 18 y versículo 20, también lo vuelve a recordar. Por otro lado, nunca fue el deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas solo a los judíos. Y notemos cómo Jesús dejó entreabierta esta puerta cuando le dijo a la mujer: deja primero que se sacien los hijos. Porque aunque Jesús es el Salvador universal, esta salvación debía producirse de acuerdo a las promesas de Dios, en un orden. Los judíos primeros y a continuación los gentiles. En esto se incide, por ejemplo, en el texto de Romanos 15, versículos 8 y 9, y que es bueno tenerlo en cuenta. Dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Había que cumplir lo que Dios había prometido. Y luego dice: y para que los gentiles, a continuación, glorifiquen a Dios por su misericordia. Así que aquí de nuevo recuerda el apóstol Pablo el proceso, el orden que se debía seguir por las promesas que Dios hizo, primero los judíos, pero después los gentiles, porque Dios obviamente es Dios de todos, ¿no? En un principio, aquí la respuesta del Señor que dio a esta mujer podía parecer de lo más descorazonadora. Los hijos, en referencia a los israelitas, eran los que estaban sentados a la mesa en esos momentos y tenían el privilegio de disfrutar del ministerio terrenal del Señor. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo a la hijita de esta mujer como un perrillo. Pero Jesús usó este diminutivo no en plan despectivo, sino descriptivo de su misión, sin querer ofender. Así lo debió entender la mujer, porque no solo no reaccionó como ofendida ni desechada, sino que en la forma en que Jesús se lo dijo, encontró nuevas fuerzas para seguir haciendo su insistente petición. La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas la posición primera que el pueblo judío tenía frente a los pactos y promesas de Dios. Así que en lugar de enojarse por las palabras de Cristo, vio en ellas una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. Así que no deja de asombrar que esta mujer suplicara por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo, como Jesús dice en Juan 6, 35 y 36. Jesús se hizo de rogar de manera que saliera a relucir la fe de esta mujer gentil, que contrastaba fuertemente con la incredulidad y maldad de muchos judíos que, a pesar de la luz que tenían, seguían siendo duros y rebeldes. Notemos cómo el Señor sigue usando el pan en sus ilustraciones. Y en esta ocasión, una persona pagana logra entender que unas migajas de este pan pueden satisfacer plenamente toda su necesidad. Por contraste, los discípulos de Jesús, después de haber presenciado cómo el Señor multiplicaba unos pocos panes para dar de comer a una multitud, todavía no lograban entender el significado de este milagro por su dureza de corazón, como se dice en Marcos 6, 52. En medio de todo este contexto, podemos apreciar la fe de esta mujer como una auténtica joya, casi única. Sin apenas conocimiento, el concepto tan elevado que esta mujer tenía de la provisión de la gracia del Señor, la verdad es que nos deja admirados. Hasta el Señor mismo quedó maravillado ante semejante fe en una mujer gentil, porque en el texto paralelo de Mateo 15, 28, allí dice: «Oh mujer, grande es tu fe». Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Y es un claro ejemplo del hecho de que ningún alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor quedará sin saciar. Así que si una persona pagana usó el poco conocimiento que tenía del Señor con tantos resultados, ¿cuánto más se requiere de nosotros, que hemos recibido privilegios muchos mayores? Valoremos, hermanos, lo que tenemos, porque
a veces pareciera como si cuando no recibimos algo que hemos pedido que tiene que ver con lo temporal de este mundo, no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado, como si fuera poca cosa que nos hubiera entregado a su Hijo y que Jesucristo hubiese muerto en una cruz por nosotros. Como si fuera poca cosa que Dios nos hubiera dado su Santo Espíritu. Como si fuera poca cosa que nos hubiera adoptado como hijos de Dios. Como si fuera poca cosa que nos diera vida eterna. Y a veces parece que si pedimos algo de este mundo y no nos lo concede, quedamos como decepcionados de Dios, como si fuera poca cosa ya lo que tenemos, que es mucho. Entonces, hermanos, que sepamos valorar lo que tenemos y no infravalorarlo solo porque en algún momento Dios se tarda en contestar algo de lo que pedimos o nos niega lo que pedimos. ¿Qué pasa? Que ya es muy poquito lo que Dios nos ha dado. Pensemos en todo lo que tenemos, hermanos. Entonces esto nos puede servir para que en ocasiones no nos quedemos como frustrados o como deprimidos porque Dios no nos concede algo que le estamos pidiendo. Es muchísimo, mucho ya lo que tenemos y lo que nos ha dado. Bien, pero no acabemos ya porque queda todavía algo que considerar de este capítulo 7 de Marcos. Jesús y el sordomudo. Ahora Jesús pasa a una región, como se nos dice, la región de Decápolis, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Una región de Decápolis con varias ciudades, 10, hay que se la llame Decápolis, que fue construida por griegos. Eran ciudades predominantemente gentiles, aunque también vivían judíos. Curiosamente, Jesucristo en esta ocasión prefiere quedarse en territorio gentil mayormente. La visita de Jesús a Decápolis demuestra su acercamiento a los que son diferentes. Y en esto también somos llamados a imitarlo, algo que se hace patente en la actualidad, en la actual sociedad multicultural en la que estamos viviendo. Así que esta actitud de Jesús nos desafía para poder superar la natural comodidad de acercarnos principalmente a las personas más afines. Y sorprende la forma de actuar de Jesús para sanar a este sordomudo, pues en otras ocasiones bastó con su palabra y aquí realiza acciones físicas un tanto desconcertantes. Porque Jesús realiza en el sordomudo 6 acciones. 1, poner los dedos en los oídos del hombre. 2, escupir. 3, tocar la lengua del hombre. 4, mirar al cielo. 5, gemir o lanzar un suspiro. Y finalmente 6, decir éfata, que significa ábrete. Así que tanto por su palabra, como en muchas ocasiones, sin más, como por la que forma parte de él, sus dedos, su saliva, puede venir sanidad y liberación. También hay que tener en cuenta que los que presentaron a Jesús el sordomudo le rogaron que pusiera sus manos sobre él. No dijeron como aquel centurión romano, basta una palabra tuya para sanar a mi siervo. Así que Jesús decía, hágase conforme a tu fe. Si hubieran dicho, Jesús, di la palabra y este sordomudo quedará sanado, pues así hubiera sido. Jesucristo, hágase conforme a tu fe. Pero aprovechó la ocasión para transmitirnos también con estos gestos que todo lo que forma parte de Jesús también puede sanarnos. La declaración del versículo 37 pues nos conecta con el texto de Isaías, con las palabras proféticas que en el capítulo 35, versículos 5 y 6, pues dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo que ocurrió con el sordomudo, pues también es el efecto de Cristo en nosotros y su evangelio, pues somos desatados de todo impedimento o esclavitud que no nos permitía llevar una vida plena, tener comunión con Dios y hablar de Él y hablar con Él. Éramos sordos,
para escuchar la palabra de Dios y mudos para hablar con Dios y para hablarle a Él, para alabarle y darle gracias. Y ahora estamos liberados y en esta mañana podemos alabarle, podemos cantarle, podemos reconocerle. Se ha quitado nuestra sordomudez espiritual que teníamos y que quedaba reflejada también por este hombre. Así que, hermanos, valoremos, como decía siempre, todo lo que recibimos de parte de Dios y estas enseñanzas que son muy interesantes, que las guardemos para aplicarlas a nuestra vida. Como Jesús se acercaba a todo tipo de personas, acostumbrémonos también a vencer esa natural comodidad del viejo hombre, a relacionarnos siempre con las personas afines a nosotros, ¿no? Cristo no tenía barreras con ninguna persona y es una cosa que también debemos aprender. Y ante todo, que la palabra de Dios sea la que marque y con la cual contrastemos todo aquello que estamos haciendo para que estemos seguros de que lo que hacemos es la voluntad de Dios y no costumbres humanas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que se debe aclarar o algo que quiere añadir, porque entiende que hay alguna cosa más que añadir, porque evidentemente en 45 minutos o 40 no se abarca toda la profundidad de la palabra de Dios, así que si alguien quiere añadir algo más, pues también puede hacerlo.